buenos días. Bueno, Zuli, Dios te bendiga mucho, Zuli. Qué alegría ver tu nombre ahí en pantalla. Yesenia, good morning, muy buenos días. Jari Livingston, Dios te bendiga, buenos días, bendiciones en esta mañana. Este es su programa Disciplinas Libertadoras. Y en esta mañana estamos más que contentos que podemos nuevamente transmitir la palabra del Señor Kitsin. Muy buenos días. Buenos días para todos. Bendiciones, Fanny. Bien, en esta mañana les saludamos. Reciba un caluroso abrazo virtual. ¿Qué falta nos hace ese abrazo? Queremos compartir una palabra con usted en esta mañana en el libro de Lucas 1:45, primer libro de Lucas, primer capítulo, versículo 45. Hemos estado juntamente con la iglesia local y Disciplinas Libertadoras compartiendo el libro de Lucas, los 24 capítulos de Lucas, y la realidad es que he recibido muchos testimonios. Me han llamado y me han enviado algunos testimonios de experiencias que han tenido los hermanos leyendo el libro de Lucas. La realidad es que Stephanie el día del miércoles hizo referencia del libro de Lucas de igual manera, y en esta mañana hay tantas cosas que cuando uno se da a la tarea de escudriñar un libro, hay tantas cosas que se nos son reveladas o el Espíritu nos da convicción de las mismas. Y en esta mañana quiero utilizar ese versículo en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 45. Hoy hablamos de fechas de cumplimiento. Fechas de cumplimiento. Y en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 45, la escritura dice: y bienaventurada, o sea, bendecida, la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada aquella que sigue creyendo que aquello que se lo dijo de parte del Señor va a tener un cumplimiento, va a suceder. De igual manera, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, implicando nuevamente que hay una fecha de cumplimiento. Yo no sé si en este tiempo, ¿verdad?, usted se siente como yo. Y cuántas veces quizá usted se habrá preguntado: bueno, ¿y esto de la pandemia cuándo irá a pasar? La realidad es que después de algunos meses todos estábamos, ¿verdad?, ya ilusionados que ya esto estaba pasando, las noticias ya no estaban como al principio. Parecía que una de dos cosas: o nos estábamos adaptando o ya todo estaba pasando. Pero la realidad es, ¿verdad?, que en este último mes ha resurgido nuevamente. Ha traído el hecho de que tengamos que aislarnos un poquito más, tomar nuevas medidas, y pareciera que no se va a terminar, que esta temporada, ya estamos en diciembre 6 o 7, y todavía estamos batallando con esto de la pandemia. Ya se acaba el 2020, el famoso 2020, que todos, ¿verdad?, por fe hablamos de una nueva visión, que ciertamente hemos tenido que ver cosas jamás antes vistas. Cuando, ¿verdad?, compartimos ese tema, no solamente nuestra iglesia, sino muchas iglesias, no sabíamos hasta qué extensión, ciertamente es que Dios es terrible, íbamos a vivir esto que estábamos anunciando. Ya casi termina el año y pareciera que no se va a terminar. De igual manera, hay temporadas en nuestra vida o situaciones en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra finanza, en nuestra vida espiritual, en nuestra lucha, ¿verdad?, campal que vivimos diariamente, con nuestros pensamientos, con todo lo que nos rodea, que parecieran que no van a terminar. Hay batallas, yo no sé si a usted le sucede, que usted mira para atrás
y se ve y se pregunta, ¿hasta cuándo yo voy a lidiar con este asunto? ¿Hasta cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a terminar? ¿Verdad? Todas estas interrogantes llegan a nuestra mente diariamente con diferentes situaciones, pero la escritura dice en Lucas capítulo 1 versículo 45, hablando de Elizabeth, quien era una mujer estéril y Dios le envía un ángel y le da una noticia que iba a tener un hijo. Y iba a ser un hijo con propósito, porque sería el que preparara el camino de Jesús. Y la realidad es que aunque su marido no creyó y por ello, ¿verdad?, quedó mudo hasta la fecha del parto, la escritura dice, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Tanto ella como María, el ángel se les había aparecido y les había dado un anuncio. Les había dicho algo que humanamente no era posible. Me encanta cuando Dios hace estas cosas, porque lo posible, usted y yo siempre sabemos que puede suceder porque es posible, pero lo imposible, lo que ya está fuera de nuestros límites, la Biblia le llama bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor, independientemente que usted crea que sea posible o no, en sus fuerzas humanas, bienaventurada la que creyó. De igual manera, en el libro de Eclesiastés leímos que hay un tiempo señalado y a través de toda la escritura misma es así. Si usted se da cuenta, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todas esas profecías que se dieron desde el principio, desde Génesis 3.15, mire, Génesis 3.15, la promesa de Génesis 3.15, hemos estudiado en estos días, se cumplía en ese momento donde el Espíritu Santo posó sobre María y la sombra del Espíritu Santo pasó sobre ella y ella concibió. He ahí el cumplimiento de esa promesa, porque Dios le había dicho, ¿verdad?, al hombre que a través y a la serpiente, que a través de una mujer, el hombre había caído y a través de una mujer él iba a redimir al hombre. Y he ahí, muchos años después, el cumplimiento de lo que Dios había dicho. De igual manera, ¿verdad? El Antiguo Testamento está lleno de muchas promesas, de muchas profecías, de algo que el Señor había dicho, que no tuvo cumplimiento hasta muchos años después. Pero la realidad es que el Nuevo Testamento grita una y otra vez que las promesas del Señor son siempre amén. Así se cumplen. Son fieles y verdaderas. No importa cuánto tiempo tome. Cuando se trata de cumplimiento, yo no sé dónde usted está hoy, ¿verdad? Yo estoy en esto de la pandemia preguntándonos cuándo volveremos a abrazarnos, cuándo volveremos a reunirnos más frecuentemente presencial, cuándo no tendremos que aislarnos tanto. Todas estas preguntas de cuándo será el tiempo llegan a mi mente diariamente. Yo no sé cuál es el tiempo que usted está esperando que se cumpla. Quizá que sus hijos vengan al Señor, quizá que su matrimonio se arregle, quizá que sus finanzas mejoren, quizá que usted gane una batalla o logre desarrollar una disciplina. ¿Cuántas cosas usted puede estar midiendo, ¿verdad?, el tiempo del cumplimiento? Nuevamente, todo en la escritura vemos un Dios de tiempos, un Dios de cumplimientos, un Dios que tiene una fecha pautada para todo. Déjame recordarte en esta mañana que toda situación tiene una fecha pautada por Dios. Y eso no lo cambia nadie. Es inmutable, nadie lo cambia porque ya Dios lo estableció, ya Dios lo dijo. Fíjese bien, en el libro de Daniel y tantos libros de la Biblia hay situaciones y eventos donde se señala que tenían tiempo de cumplimiento. El Señor le dijo a Daniel en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 9 y dijo, anda Daniel, que estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Dios le daba a Daniel unas
unas visiones, ¿verdad? Unas profecías, y de igual manera le dejaba saber que sellara esas palabras hasta el tiempo del cumplimiento. No por el hecho de que Dios se las daba o se las revelaba, quería decir que eran para ese tiempo, sino que juntamente con ellas el Señor les decía que tenían un tiempo de cumplimiento. Él lo establecía. Y así vemos cómo se cumplía. Tengo que abrir aquí porque no veo. Isaías, Dios te bendiga, mi hijo. Kimberly, Dios le bendiga. Muy buenos días. Estoy tratando de ver los comentarios porque en mi computer no se notan. Y mi teléfono me está jugando. Ups. Vamos a bajarle el volumen aquí. Ok, si usted se fija, Dios decía, Dios revelaba, pero juntamente con lo que Dios decía y con la revelación había un tiempo de cumplimiento. Escuche bien en esta mañana, hay fechas de cumplimiento. A través de toda la escritura, Juan 2:4, el Señor le dijo, mujer, ¿qué no vas a ti? ¿Qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal, comenzando su ministerio terrenal, él establecía que no había llegado el tiempo de su manifestación. Mire qué terrible y qué detalles que parecen pequeños y tan personales, que aún para la manifestación ya él estaba en la tierra, ya, ¿verdad? Después del capítulo 1 de Lucas, del capítulo 2, ya él había nacido, estaba creciendo, se había fortalecido. Como dijo Stephanie ayer en el capítulo 3 de Lucas, ya vemos a un Jesús adulto, pero él mismo dice, todavía no ha llegado el tiempo. Inclusive él tuvo encuentros con diferentes personas y les decía que se quedaran callados porque el tiempo de su manifestación no había llegado. Negrita Evelyn, Dios te bendiga mucho. Entonces, fíjese bien, en Juan 8:20, de igual manera, el Señor dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el tiempo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Fíjese bien, a Jesucristo venían a aprenderlo, ¿verdad? Como vemos más adelante en la historia, cuando él lo aprenden ya para llevarlo a la cruz, para enjuiciarlo y llevarlo a la cruz. Mas, sin embargo, cuando él estaba en este momento en el templo, él dice, la Biblia dice que no lo aprendieron, aunque eran los mismos enemigos que más luego lo aprendieron, porque todavía no era la hora. Había un tiempo específico y establecido para manifestar su ministerio terrenal, para predicar, para completar la preparación de todos los discípulos, para que entonces había una hora específica para que lo aprendieran. Cuando a Jesucristo lo vinieron a aprender y Pedro sacó la espada, Jesucristo le dice, no, llegó la hora. Había un tiempo que en este momento en Juan 8:20 todavía no era el tiempo, pero si usted se fija aquí, aún los detalles más pequeños están escritos y establecidos con fecha de cumplimiento. Él dice aquí porque no había llegado su hora. Hay momentos en que, ¿verdad? Tú tengas que pasar por ciertas cosas, inclusive aún tus enemigos puedan estar poniendo presión sobre ti y eso sucederá hasta que llegue un tiempo de cumplimiento. Por más que tú llores, por más que te quejes, por más, ¿verdad? A veces nosotros los cristianos pensamos que la oración tuerce la mano de Dios. Y la oración no cambia los tiempos establecidos por el Eterno. Jamás. La oración lo que te hace es que te da paz en medio de la espera hasta la fecha de cumplimiento. Pero no cambia la fecha de cumplimiento. Nada de lo que ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo será cambiado porque tú y yo oremos. Nosotros no torcemos los tiempos de Dios, sino que la oración nos fortalece y nos guía en medio de esa espera hasta que llegue el tiempo de cumplimiento. Tú y yo nos desesperamos. Tú y yo somos impacientes, pero ya Dios tiene todo pautado. ¿Cuándo tus hijos regresarán al Señor? Ya Dios lo tiene pautado. Bienaventurada la que creyó que esto tendrá cumplimiento. Lo que el Señor te dijo tendrá cumplimiento.
Mire bien, nuevamente hay muchísimas escrituras donde el mismo Jesucristo habla del tiempo de cumplimiento. Juan 17:1, el Señor Jesús hablando, le dijo al Padre, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Mire qué espectacular. Inclusive hay un versículo en la escritura donde dice, Yana, Dios te bendiga, hija. Moira, Dios te bendiga, buenos días. Donde dice que el día ni la hora de la venida de Jesucristo nadie la sabe sino el Padre. O sea que hay una hora establecida, una fecha de cumplimiento. Y el mismo Jesucristo le dice al Padre aquí, alzando los ojos al cielo, Padre, la hora ha llegado, el tiempo se cumplió. Me encanta porque en una oración que Jesucristo hizo antes de irse al cielo, el Señor Jesús le dice al Padre, Padre, aquí te presento todos los discípulos. Se perdió el hijo de perdición. Todos los demás aquí están. Me encanta porque él ¿verdad? Declara, he cumplido con mi asignación, con mi tiempo establecido. Ha habido un cumplimiento. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice el Salmo 102, versículo 13. Me encanta este versículo. Dice, tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. A través de toda la escritura, ¿verdad? Especialmente en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios pasaba a su pueblo por ciertos procesos y aunque era doloroso, yo que soy madre me puedo imaginar, ¿verdad? Cuando Dios tenía que procesar a su pueblo, que tenía que castigar a su pueblo porque se iban tras los ídolos y el pueblo lloraba o el pueblo se volvía al Señor, Dios siempre usaba a los profetas para determinar y establecerle al pueblo que había un tiempo de cumplimiento. Si usted se va al libro de Jeremías, cuando el pueblo de Israel cayó en el cautiverio babilónico, la Biblia dice que eran 70 años de cumplimiento. Fíjese, me encanta que Dios tiene fecha específica, eran 70 años que ellos iban a estar ahí. En ese tiempo, mientras ellos estaban en ese cautiverio, muchos profetas se acercaron al pueblo para profetizarle que ellos iban a salir de ese cautiverio, que eso iba a pasar. Mas, sin embargo, Dios utiliza al profeta Jeremías y le dice, eso no es así. Hasta que no se cumpla un tiempo establecido, que son 70 años, ustedes no van a salir de ahí. Entonces la pregunta en esta mañana puede ser, Verónica, Dios te bendiga, Lisette, buenos días. La pregunta puede ser, entre tanto llega ese tiempo de cumplimiento, ¿qué hacemos? In the meantime, what do we do? La realidad es que nuevamente este tiempo de pandemia, de limitaciones, de tantas cosas, ¿verdad? Inciertas que no conocemos, que no habíamos experimentado antes, ¿cuánto esta pregunta pondera en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué se supone que hagamos? Estamos ready para volver a lo que nosotros pensábamos que era normal, pero la realidad es que ya cuando estamos a punto de salir, vuelven a suceder ciertos acontecimientos que nos tienen otra vez donde estábamos en marzo, en abril, en mayo. Y la realidad es que es desesperante y como, ¿verdad? El enemigo conoce cuál es nuestra naturaleza. Oh, yes, he does. Y nosotros lo verbalizamos constantemente con nuestras palabras de desespero, con nuestro cuestionamiento. Probablemente lleguen muchas voces, tanto de falsos profetas como de todo lo que nos rodea, que nos puedan decir, hasta aquí se acabó, hasta aquí llegó el tiempo, hasta aquí. Pero la realidad es que dice en Eclesiastés que debajo del sol todo tiene su tiempo, ya está establecido. Y eso no lo cambia nadie. Pero entonces, ¿qué hacemos mientras se cumple ese tiempo? Nuevamente en este libro maravilloso de Lucas que estamos estudiando, en el capítulo 1, versículo 80, hablando de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista también tenía un tiempo establecido para hacer lo que él había separado, Dios lo había separado para hacer.
Y mientras ese tiempo se cumplía, mire lo que dice la escritura, el libro de Lucas capítulo 1 versículo 80. Dice, mientras tanto llegaba el tiempo de que Juan el Bautista comenzara a vociferar por todos los caminos, que venía uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Mientras tanto, ¿verdad? El niño nació, crecía, y mientras llegaba el tiempo donde el Señor le dijera a Juan el Bautista, go, comienza a predicar. Mira lo que dice la escritura, Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en el desierto hasta el día del cumplimiento que se mostró a Israel. Fíjese bien que aunque este hombre había sido escogido desde antes de la fundación del mundo con este propósito trascendental y el ángel se lo había revelado a sus padres, aún así él tuvo que esperar un tiempo establecido, el cumplimiento. Y mientras eso sucedía, mire lo que podemos hacer, aleluya. Mientras hay un tiempo de cumplimiento, mientras esa fecha se cumple, ¿qué haremos? ¿Ver Netflix? ¿Qué haremos? ¿Deprimirnos? ¿Qué haremos? Hacer tantas cosas que a veces hacemos o en tantas cosas que nos refugiamos en medio de la desesperación porque no llega la fecha de cumplimiento. Es aquí un buen ejemplo. Dice la escritura que entre tanto llegaba el tiempo para Juan el Bautista ejercer la asignación por la cual fue escogido, dice que él crecía y se fortalecía en espíritu. Qué buena idea para cada uno de nosotros. Qué buena recomendación. Mientras tanto, esta pandemia pasa, mientras volvemos a lo normal, ¿qué tal si crecemos y nos fortalecemos en el espíritu? ¿Qué tal si aprovechamos esta temporada? Alabado sea el Señor. Mire lo que dice el Salmo 105:19. Hablando de José, el famoso José, dice, hasta que llegó el tiempo de que se cumpliera lo que él predijo y el Señor probó el carácter de José. ¿Cómo le probó Dios? Probó su paciencia. Fíjese bien que durante ese tiempo donde José, tantos años que José pasó, ¿verdad? Allá en Egipto, estuvo preso y pasaron tantos acontecimientos en su vida, antes de que él viera el cumplimiento del sueño que el Señor le había dado. Fíjese lo que pasó en ese tiempo. El Señor, dice la escritura, que probó el carácter de José. En esta temporada de espera, mientras llega el cumplimiento, tenga en mente, número uno, que usted puede crecer y fortalecerse en el espíritu. Número dos, su carácter está siendo probado y desarrollado y fortalecido. Téngalo en mente, ese es un buen propósito, porque en medio de la espera a veces uno se siente que no hay un propósito, pero he aquí la escritura nos dice que sí hay propósito en medio de esa espera. Hablando de Jesús, de igual manera, en Lucas capítulo 2 versículo 40, hablando de Jesús, igualmente que Juan el Bautista, dice que el niño, hablando de, ¿verdad?, de esa etapa de crecimiento del niño Jesús, el niño de igual manera crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Aleluya. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Juan el Bautista tuvo que esperar un tiempo de cumplimiento. Jesús tuvo que esperar un tiempo de cumplimiento. José tuvo que esperar un tiempo de cumplimiento. Daniel tuvo que esperar una fecha de cumplimiento. Alabado sea el Señor. El pueblo de Israel, de igual manera, tuvo que esperar un tiempo de cumplimiento. Mientras estuvieron en el cautiverio, miren lo que le dijo el Señor que hicieran. Primero les dijo, van a ser 70 años. Y aunque muchos falsos profetas le dijeron, tu prueba va a acabar, tu situación va a llegar. Y usted sabe, todas estas ilusiones que hacen los profetas evangélicos falsos de este tiempo. No, tus hijos hoy vienen para al Señor. Quizá no. Quizá todavía a tus hijos les toca como el hijo pródigo, que terminen el último centavo, que se enloden hasta lo último, para que entonces en ese momento se levanten como el hijo pródigo y digan, he pecado contra el cielo y contra ti.
Eso no sucedió en la vida del hijo pródigo hasta que no gastó su último centavo. Quizá tus hijos, tú quieres que lleguen hoy, pero todavía le queda un poquito de herencia que gastar. Déjalos, cree. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que creyeron. Bienaventurado el que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. El Señor te ha dicho que tus hijos serán salvos. Cree. Todavía no ha llegado la fecha de cumplimiento, pero créelo. El Señor te dijo que va a salvar tu matrimonio, créelo. El Señor te dijo que te va a usar en un ministerio o que tiene propósitos ministeriales contigo. Aunque no lo veas, créelo. Hay un tiempo de cumplimiento. Quizá tú eres el José de este tiempo. Quizá en esta temporada de pandemia, después que Dios te dijo, se está acercando tu tiempo, llega la pandemia y parece que te detiene. Yes, porque todavía no es el tiempo. Quizá este es el tiempo de fortalecerte en el Señor, de crecer, de esperar, de estudiar, de prepararte. Alabado sea el Señor. Mire lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel en el cautiverio. Marilyn, Dios te bendiga. Ivy, Dios te bendiga. Buenos días. Mire lo que le dijo el Señor. Mientras que los falsos profetas le decían, ya ustedes van a salir de aquí. El Señor le dijo a Jeremías, no, dile que no. Y esto es lo que van a hacer mientras tanto, porque esto va para largo. Son 70 años. El Señor le dijo, edifiquen casas. Libro de Jeremías capítulo 29. Le dijo, edifiquen casas y morad. Plantad huertos. Comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas, y multiplicaos allí. Aleluya. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Mientras tanto llega el tiempo de cumplimiento, tienen que seguir. Yo hablaba no sé si fue con Stephanie o con Farin estos días, ¿verdad? Que en esta temporada donde dice la escritura, hay comezón de oír. Por eso es que la gente está scrolling up and down en todas las plataformas cibernéticas, buscando qué escuchar, pero lo escuchan por 5 minutos y se desconectan y escuchan otra cosa. Hay comezón de oír. Entonces, los que predicamos, los que enseñamos, los que, ¿verdad?, seguimos proyectando la palabra del Señor, nos podemos preguntar, ¿nos estarán escuchando? En este tiempo donde hay comezón de oír, ¿vale la pena seguir enseñando? ¿Vale la pena seguir proyectando? Aunque tú veas que nadie se conecta, aunque tú veas que quizá, ¿verdad?, no hay resultado ante tus ojos. Yes, tenemos que seguir edificando casas, tenemos que seguir plantando huertos, tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir haciendo lo que se nos fue llamado a hacer, aún en medio de las limitaciones, aunque no nos congreguemos presencial, aunque usted vea lo que vea. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir ejerciendo, tenemos que seguir fortaleciendo y preparándonos. Usted sabe cuánta gente por la causa de la pandemia y de que las universidades se fueron todas a través de la vía cibernética, dejaron de estudiar. Usted sabe cuánta gente, ¿verdad? Y hemos tenido que reajustar institutos bíblicos, escuelas de ministerio. Usted sabe cuánta gente ha dejado de estudiar porque ya no era lo normal. No, este tiempo es tiempo de seguir plantando tu huerto, es tiempo de seguir edificando casas porque nuevamente viene una fecha de cumplimiento. Alabado sea el Señor, el pueblo del Señor no se detiene a través de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la palabra de Dios sigue viva. La promesa sigue viva. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento no se vio el cumplimiento, pero luego en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de cada una de ellas. Y las que no se han cumplido están por cumplirse. So, pueblo, en esta mañana, bienaventurados. Somos bendecidos cuando creemos que tendrá cumplimiento lo que el Señor dijo que sucedería. La Escritura viene un gran avivamiento. Yo lo creo y por eso sigo predicando, sigo enseñando. Han llegado temporadas que sí me he cuestionado.
Pero tenemos que seguir preparando gente en el Instituto Teológico, porque esos son los que van a predicar cuando esta pandemia termine, cuando venga el tiempo del avivamiento. Todo lo que estamos viviendo hoy no será desperdiciado, sino que será utilizado antes de la venida de Cristo. Usted y yo seremos esos altavoces que ministraremos en el último tiempo. Son mis amados, mis amados. Siga creyendo, siga enseñando, no deje el instituto, no deje de congregarse, siga fortaleciéndose, creciendo, preparándose en la palabra, aunque usted pueda preguntarse, ¿pero para qué? Mucha gente se pregunta, ¿para qué yo me voy a comprar ropa en esta Navidad? ¿O para qué voy a comprar esto? ¿Para qué? Bueno, porque tenemos que seguir plantando, porque tenemos que seguir edificando, porque tenemos que seguir edificando casas, plantando huertos, comer de sus frutos, casados, engendrados. Yes, tenemos que continuar. Porque nuevamente todo lo que estamos haciendo en esta temporada será lo que Dios utilice en la fecha de cumplimiento. Yo no sé usted. Así haya comezón de oír. Así no hubiera a nadie, ni uno en los comentarios que está conectado. Yo voy a seguir enseñando. Yo voy a seguir fortaleciéndome en la palabra. Yo voy a seguir ejecutando lo que Dios me llamó a ejecutar. Yo voy a seguir. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que tendrá cumplimiento lo que el Señor dijo que iba a suceder. Independientemente de lo que vean tus ojos o lo que tú puedas sentir, bienaventurado eres si crees que tendrá cumplimiento. Yo sé que quizá en el camino te caíste, te echaste a perder. Parece que todo el plan que iba en marcha se detuvo, se dañó, quizá por tus decisiones. Pero yo quiero que tú sepas que el plan eterno de Dios no cambia porque tú y yo hayamos fallado. No cambia por las circunstancias en el camino. El gobierno no lo puede cambiar, las circunstancias no lo pueden cambiar, tus enemigos no lo pueden cambiar. Tú mismo no lo puedes cambiar. Es cuestión de fecha de cumplimiento. Y sea cual sea tu situación, también tiene una fecha de cumplimiento. Así que en esta mañana yo les exhorto, mis amados, yo les exhorto. Yesenia, es cuestión de tiempo. Fecha de cumplimiento. Ups, yes. Fecha de cumplimiento. Es cuestión de esperar. Sarita Bu, Dios te bendiga. Es cuestión de tiempo. Hay cosas que parecen que se dañaron, que la situación, que la temporada tan difícil que estamos viviendo las dañó, las echó a perder. No. Sigue creyendo que lo que Dios dijo que sucedería va a suceder, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero entiende que Dios es un Dios de tiempos. Hay un tiempo señalado para todo, dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, y hay un tiempo para cada suceso. Eso quiere decir que esto tiene fecha de vencimiento. Eso quiere decir que tu sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Tu enfermedad tiene fecha de vencimiento. Tus hijos tienen fecha de vencimiento. Tu matrimonio tiene fecha de vencimiento. Todo en nuestra vida tiene fecha de vencimiento y tiene fecha de cumplimiento. Independientemente, el tiempo lo sabe Dios, el Eterno. Él tiene una fecha establecida. ¿Qué nos queda? Fortalecernos en el Señor, esperando el tiempo del cumplimiento. Yo lo creo en esta mañana. Yo creo que hay un tiempo de cumplimiento. In the meantime, vamos a seguir fortaleciéndonos, vamos a esperar esa fecha de cumplimiento. Y si tenemos que hacer lo que hizo Juan el Bautista, lo que hizo Jesús, que entre tanto llegaba la fecha, estaban quietos, fortaleciéndose en el Señor, creciendo, llenándose de sabiduría, alabado sea el Señor. Prepárese, don't drop it, no sueltes lo que estabas haciendo. Si estás en el instituto, sigue en el instituto, así sea por las redes. Sí, si estás en escuela de ministerio, sigue.
No te detengas, no creas que la pandemia dañó los planes. No, este es el tiempo de prepararte para cuando salgamos de esta temporada que tiene fecha de cumplimiento, puedas ejercer y ya estés preparado. Yo creo firmemente en mi corazón que aún las cosas más oscuras que podamos vivir en esta temporada, Dios las utilizará en la próxima temporada que ya está escrita en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que en esta mañana eres bienaventurado si has creído que tendrá cumplimiento lo que te fue dicho de parte del Señor. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo que hay una fecha de cumplimiento. No la conoces tú, no la conozco yo. In the meantime, vamos a seguir creciendo y fortaleciéndonos en el Señor, porque esa fecha tiene fecha de cumplimiento, tiene tiempo específico en la mente de Dios, en los planes de Dios. Así que en este día, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Pasen un buen fin de semana. Bendecido, creyendo y fortaleciéndose en el Señor hasta el tiempo de cumplimiento. Bendiciones para todos. Nuevamente este domingo entregamos en el área local todos los journals que ustedes han pedido este fin de semana. De igual manera saben todos los envíos de los que lo han encargado y están lejos del área local. Ya vamos a estar haciendo sus envíos. Si usted no ha pedido todavía su journal, en los comentarios nuestra hermana Fanny pone la información donde usted puede enviar un mensaje y pedir su journal, si lo quiere grande, si lo quiere pequeño, si lo quiere en español, si lo quiere en inglés. Regálele un regalo trascendental a alguien en esta Navidad, como lo es este journal. Siga. No importa. Hay cosas que yo estoy haciendo en esta temporada que yo digo, pero ¿para qué yo las estoy haciendo? ¿Para qué yo me compré este vestido? O probablemente me compré ese vestido porque algún día, después de esta temporada, voy a ir a algún lugar que el Señor ya estableció y ese es el vestido que voy a utilizar. Porque yo estoy estudiando esto, porque eso es algo que voy a utilizar. Mire, yo le cuento y con esto termino. Dios ha bendecido a Disciplina de una manera que nosotros, ¿verdad? No esperábamos, porque ese es nuestro Dios. Él da mucho más abundantemente de lo que esperamos o pensamos o pedimos. Y Dios nos ha bendecido, financieramente hablando, ha bendecido. Disciplina Libertadora ya está registrada, está incorporada bancaria y todas esas finanzas que están entrando, pues nosotras no las hemos tocado porque no tenemos un proyecto todavía. Y yo le preguntaba a Fanny, ¿por qué será que el Señor nos está bendiciendo tanto financieramente? No es para comprar regalos de Navidad, no es. Dios tiene algo en mente que todavía no se nos ha sido revelado. Lizer, escucha eso en caso de que esto pase en Together at the Well. Dios ha bendecido la finanza de Disciplina de una manera, ¿verdad? Mucho más abundantemente de lo que nosotros esperábamos. Pero en este tiempo de pandemia, nosotros no hemos podido hacer eventos presenciales que impliquen gastos, no hemos podido salir a las misiones, que es una de nuestras visiones, ¿verdad? Nosotros queremos ir a Europa a evangelizar a mujeres. Ese es uno de nuestros sueños. Pero por esto de la pandemia, no lo hemos podido hacer. Pero, ¿qué estamos haciendo? Y esto es algo que Fanny y yo discutimos y Stephanie todo el tiempo. Por algo el Señor nos está bendiciendo. Por algo. Y no hemos tocado un centavo de ahí. A menos que no sea para lo de los journals, la imprenta. ¿Sabe por qué? Porque creemos que todo lo que Dios está proveyendo es porque tiene una fecha de cumplimiento y esos sueños que Dios plantó en nuestro corazón de salir al campo misionero, de hacer las actividades to reach out, mujeres de la comunidad, que todavía no lo podemos hacer, nosotras estamos creyendo, si Él nos está supliendo ahora, es porque viene un tiempo de cumplimiento donde saldremos de las limitaciones de la pandemia y vamos a ir a Europa a evangelizar y vamos a llegar a Argentina y vamos a hacer todo lo que Dios dijo que nosotros haríamos. Ahora no tiene sentido lo que Dios dijo, no lo tiene. Pero la realidad es que vemos la mano de Dios en medio del proceso y de la espera, porque Dios nos sigue bendiciendo financieramente y si lo está haciendo es porque viene una fecha de cumplimiento donde necesitaremos esos fondos
para cumplir lo ya establecido por el Eterno. Lo creo firmemente en mi corazón. Voy a seguir trabajando arduamente a través de disciplina y esperando y creyendo que hay un tiempo de cumplimiento donde haré lo que el Señor dijo que haríamos. Así que en este día siga ejecutando, siga enseñando, siga proyectando, siga transmitiendo, siga preparándose, fortaleciéndose en el Señor. No pierda el tiempo. Ups, algo sucedió. Why? Yo no me veo en la pantalla, está completamente negra, pero veo en mi teléfono que estamos todavía live. And if we are, vamos a terminarlo aquí porque no veo la pantalla, pero bendiciones para todos, bendiciones para todos. Vamos a seguir haciendo. Bienaventurados los que creyeron que tendrá cumplimiento lo que les fue dicho de parte del Señor. Eres bienaventurado, eres bienaventurada. No importa dónde estés hoy, no se trata de hoy, se trata del mañana. Sigue haciendo y sigue fortaleciéndote en el Señor. Viene cumplimiento. Así lo ha dicho el Señor, el que no falla ni tarda sus promesas. Así que pasen todos un excelente día. Bendiciones. Será hasta el próximo programa de Disciplinas Libertadoras el día miércoles. Síganos en nuestros escritos. Bendiciones para todos.